La paz de nuestro Señor Jesús sea en cada uno de vosotros y de vuestros corazones, amados hermanos. Vamos en este día a transmitir en vivo. No quisimos hacer servicio por las cuestiones de ir y venir a cómo está la situación ahorita aquí en Tijuana. Las cosas que están sucediendo. No es bueno andar en la calle. Así que vamos a transmitir un pequeño videíto de una media hora porque tengo un compromiso también a las 4:30, tengo que salir de aquí. Y para eso vamos a hablar, a mí me gusta mucho hablar acerca del nacimiento de Jesús y las señales que dieron en el nacimiento y cómo se cumplieron rápidamente. Acerca de Simeón también. Simeón, siervo del Señor. Aleluya. Vamos a hablar así, vamos a ser breves. A tratar de ser breves. Amén. Y para eso vamos a irnos al Evangelio según San Lucas. Dice el nacimiento de Jesús, ese es San Lucas 2. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Dice San Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David. 5. Para ser empadronado con María. Dice para ser empadronado con María, no dice con Guadalupe. Amén. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastores de ovejas, no pastores de iglesia. Amén. Gloria a Dios, perdón. 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9. Y aquí se le presentó un ángel. Amén. Aquí empieza lo emocionante. Amén. Que se va a cumplir ahí al instante. Como una pequeña profecía que se cumple al instante. Ahí, amén. Dice: He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. 10. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él acababa de nacer y ya era el Cristo, era el Señor. Amén. Acababa de nacer y era el Señor. Amén. Así dice la Escritura, el 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Amén. Un Salvador. No había salvación antes de Jesús, hermanos. No había Salvador quien nos salvara antes de Jesús.
ahí nació el Salvador del mundo. El Salvador de usted y mi Salvador. Y el mismo Salvador de María, su mujer. María dijo, he aquí mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No había Salvador antes de Jesús, ni lo habrá después, ni nada. Él es el único Salvador. Amén. 12. Esto os servirá de señal. Amén. Ahí va una señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa era la señal para saber quién era el niño que había nacido, el Cristo, el Salvador, el Señor. Amén. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Amén? Se regocijaban los ángeles y alababan al Señor, a Dios Todopoderoso, y decían, gloria. Aquí tiene signos de admiración. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Había llegado la buena voluntad para con los hombres. Amén. Ya acababa todo lo malo y había llegado el Salvador que traía buena voluntad para con los hombres en la tierra. Paz y buena voluntad para con los hombres. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, amén, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. ¿A quién hallaron? ¿A Guadalupe? No, va que no. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Se cumplió la señal que les había dicho el ángel ahí, al instante. Cuando fueron, encontraron al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahí se cumplió la señal, dicha por el ángel. Amén. Gloria a Dios. 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Amén. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Amén. Aleluya. 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Se cumplió todo lo que el ángel les dijo. Se cumplió a la hora, al instante que vieron a Jesús. Se cumplió todo lo que el ángel les había dicho como una profecía que no iba a tardar mucho tiempo, no más horas de suceder. Amén. Hay profecías que son inmediatas y hay profecías que son para cientos de años y hay profecías que son en un menos corto plazo. Amén. Y ahorita vamos a ver eso. Amén. 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, era la ley, estaba establecido que cuando el niño naciese, a los 8 días de nacido tenía que ser presentado y circuncidado al 8º día de nacer. Amén. Como el Señor Jesús había nacido en la ley, tenía que cumplir la ley. Él vino a cumplir con la ley.
Amén. A cumplir con la ley y abrir una nueva era que se llamó la gracia. Pero como había nacido en la ley, tenía que cumplir la ley. Amén. Y para eso, pues era un pequeño niño, apenas tenía 8 días, él no podía hablar mucho, no podía decidir, pues los padres tenían que llevarlo, porque estaban bajo la ley. Amén. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Dice, le pusieron por nombre Jesucristo. ¿Verdad que no? Le pusieron por nombre Jesús. El Señor, el nombre propio del Señor, de El Salvador, dice el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Amén. Que es Cristo el Señor. Él es el Salvador, Él es el Cristo, Él es el Señor. ¿Y cuál es su nombre? Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Su nombre propio es Jesús, no es Jesucristo, que no te dejen engañar. No te dejes engañar. Le pusieron por nombre Jesús, se llama. No se llama Jesucristo, se llama Jesús. Te van a decir, no, que la etimología, que después de ser crucificado, ya se llamó Jesucristo, o después de haber sido bautizado, cuando la paloma descendió sobre él, de esa manera fue ungido. No te dejes engañar. El nombre es Jesús. Tu nombre que te pusieron a ti, te pase lo que te pase en la vida, vas a seguirte llamando igual. El Señor también. Amén. Pase el proceso que pase el Señor. Todo el proceso que pasó, su nombre fue el mismo, Jesús. Y cuando falleció, y cuando lo enterraron, se llamaba Jesús. Y cuando resucitó, se llamaba Jesús. Y cuando ascendió al cielo, se llamaba Jesús. Y hasta el día de hoy se llama Jesús. Amén. No se llama Jesucristo, se llama Jesús. Seguimos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. ¿Amén? Estamos ahí. El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. El nombre que fue traído del cielo fue Jesús. Y el niño le pusieron Jesús, porque el ángel, ese fue el nombre que trajo y reveló. Jesús, el Salvador, el Cristo, el Señor. Amén. Dice 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de José y María, no del niño, porque el niño no necesitaba ser purificado. Y cuando se cumplieron, porque Él es puro, Él es santo. Amén. 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Amén. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se decía, a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hermano. ¿Cómo me gusta a mí hablar de este varón, Simeón? Que en las iglesias no hablan mucho de él porque no es rentable, no hay economía, no hay movimiento de dinero a la hora de Simeón. En las iglesias hablan de los textos donde hay dinero, donde venga el dinerito, ¿no? No se hablan verdaderamente de hombres de fe, amén, porque no hay intereses ahí. Pero mire usted, si deberían de hablar de este varón o no. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Fíjense nomás. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con este varón. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte
antes que viese al ungido del Señor. Antes que viese al ungido del Señor. Qué importante es este versículo, hermano. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí en el verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido. Amén. En las iglesias le dicen que el Señor fue ungido. Cuando el Espíritu Santo en forma de paloma, cuando fue bautizado por Juan, y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él y permaneció sobre él, que ahí fue ungido. Ahí fue ungido el Señor. Antes de ahí era un hombre común, normal, antes que fuese bautizado. Pero ya una vez siendo bautizado por Juan y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí fue ungido el Señor. El Señor era ungido desde que nació. Desde que nació era ungido Jesús. Y aquí lo revela la Escritura. En el verso 11 dice, amén, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, amén, un Salvador, que es Cristo el Señor, que es el Señor ungido. Amén, Cristo significa ungido. Y aquí revela la Escritura, aquí hablando de Simeón, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Cuando el niño nació ya era ungido. Cuando tenía 8 días de nacido era ungido. Y cuando Simeón ahí lo tomó en los brazos, era el ungido del Señor. Así dice la Escritura. Amén. ¿Lo estoy inventando o la Escritura sí lo revela? Dice 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. 28. Él, hablando de Simeón, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Ahora, Señor, una vez teniendo al niño en los brazos, Simeón dice, ahora pues, despide a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, le dice a Dios. 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Porque han visto mis ojos, él tenía al niño, han visto mis ojos al ungido, tenía al ungido que se llama Jesús, el Salvador, el Cristo, y le dice al Señor, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras. 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién es la salvación? El Señor Jesús, el ungido. Él es el Salvador. Aleluya. No te dejes engañar, hermano. No, que el Señor fue un hombre común, que de niño, como todo niño. No es cierto. Que fue ungido, que cuando Él nació ya era el ungido de Dios. Aquí dice la Escritura. Amén. 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 32. Luz para revelación a los gentiles. Luz para revelación a los gentiles. Amén. Dicen muchos en las iglesias, no, cuando el Señor estaba sentado a la mesa comiendo con los apóstoles y llegó una señora que quería que oraran por su hija porque su hija estaba enferma, y ahí le rogó al Señor, y el Señor le decía, quítenla de aquí, llévensela, y al último el Señor tuvo misericordia de ella. Ahí fue cuando el Señor tuvo misericordia de los gentiles. No es cierto, desde la ley estaba escrito que el Señor venía para dar luz a los gentiles, desde la ley, desde el Antiguo Testamento. Y aquí lo revela Simeón, dice,
luz para revelación a los gentiles. Amén. Los gentiles estábamos nosotros en el pensamiento del Señor desde el principio, desde antes de los principios de los siglos, desde antes del principio de la fundación del mundo. Ya estábamos los gentiles en la mente y en el plan divino y maestro del Señor. No te dejes engañar, hermano, lo que te dicen en las iglesias. Lee la escritura para que nadie te engañe. Aquí Simeón dijo, cuando tenía al Señor, dijo que el Señor era luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. 33. Y José y su madre, amén, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Primeramente, allá con los pastorcitos, todo lo que dijeron de él. Amén. Y ahora todo lo que estaba diciendo Simeón, la profecía de Simeón. Simeón, ¿sabe cuántos años atrás le había revelado el Espíritu Santo? Que no vería muerte hasta que viera al Salvador, al ungido de Dios. Amén. Y aquí se estaba cumpliendo. Amén. Aquí se estaba cumpliendo. Amén. Y dice, y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y hasta el día de hoy esa señal es contradicha. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros están neutros, pero es contradicha hasta el día de hoy. Amén. 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Y estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 70 años después de su virginidad, dice, y era viuda, hacía 84 años. ¿Cuántos años tenía esta mujer? Amén. ¿Cuántos años tenía esta mujer sirviendo al Señor? Aleluya. ¿Y qué hacía? Fíjese lo que hacía en el templo esta mujer. Y era viuda de hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hasta ahí la vamos a dejar, hermanos. Yo me emociono y le puedo seguir unas 2 horas más, pero tengo un compromiso. Tengo que ir a recoger a mi hijo porque ahorita con lo que hay del movimiento del joven difunto ese de Michoacán. Están quemando aquí Ubers, taxis, están quemando también burras, transporte grande. Y por orden de la gobernadora no hay transporte público. Así que tengo que ir a recoger a mi hijo a su trabajo. Y está lejos de aquí. Que el Señor Jesús me los bendiga mucho. Hermanos, aleluya, sigan mi canal en YouTube, Conociendo la Verdad Somos Libres, suscríbase y comparta, amén, para que todo esto se difunda, el verdadero mensaje de las Santas Escrituras, amén. Que el Señor Jesús los bendiga mucho, los quiere y los ama, su amigo y hermano, el Señor Jesús Piña. Bendición para cada uno de ustedes y hasta la próxima.